Buenas horas, alumnos y alumnas, y bienvenidas a este tercer y último vídeo de las propiedades hídricas de los materiales. En este vídeo vamos a abordar la evaluación de estas propiedades. Empezamos. Las propiedades hídricas se pueden referir a una muestra o a un material general, por lo que hablaremos de propiedades absolutas y relativas. Para comprenderlas vamos a comenzar refrescando algunos conceptos básicos. Como recordarás, la masa es una magnitud física que expresa la cantidad de material de un cuerpo y su unidad es el kilogramo. La masa de un cuerpo es constante e independiente, por lo que no varía con la altitud o el planeta en el que estemos. Sin embargo, el peso es la fuerza que la gravedad ejerce sobre una masa y su unidad es el newton. El peso varía de acuerdo con la gravedad, mientras que la masa es constante. Otras unidades de peso son el kilopondio y el kilogramo fuerza. En ocasiones confundimos estos dos conceptos y hablamos de peso cuando en realidad nos referimos a la masa. Pero esta confusión se ha extendido porque aunque a nivel físico sean conceptos distintos, a nivel numérico coinciden porque la masa en kilogramos equivale al peso en kilopondios o kilogramos fuerza. Por eso en materiales seguiremos hablando de peso y no de masa, aunque físicamente sea incorrecto. Me lo vas a tener que permitir. Otro concepto básico de las magnitudes físicas es el volumen, que sería el espacio ocupado por la materia. Y por último tendríamos la densidad, que es la cantidad de materia por unidad de volumen. Por ejemplo, que la densidad de la madera sea de 400 kilogramos metro cúbico, quiere decir que un metro cúbico de madera tiene una masa, que llamaremos peso, de 400 kilos. A continuación vamos a hablar de la parte sólida y hueca de los materiales. Por eso introducimos los conceptos de agujero y poro. Un agujero es un hueco en el material, una ausencia de masa a través de la cual puede escurrir el agua por gravedad. Por el contrario, un poro es una ausencia de masa cuyo tamaño es inferior y por lo tanto el agua que penetra no escurre, sino que se queda atrapada por capilaridad. Si continuamos con los poros, podemos clasificarlos según estén conectados. Si te imaginas un esquema de una muestra de un material que hemos cortado o seccionado, podríamos ver sus agujeros en naranja, poros abiertos en verde, que son aquellos que están conectados con la superficie del material, por lo tanto se pueden llenar o vaciar de agua o aire, y por otro lado tendríamos los poros cerrados, en rojo, que son aquellos que no conectan con la superficie y por lo tanto no se pueden llenar con agua desde fuera. Los poros son fundamentales porque según estén llenos o vacíos de agua, el concepto de peso se complica. Recuerda que utilizo peso en lugar de masa. Vamos a ver qué tipos de pesos hay. Por un lado está el peso natural, que es el peso del cuerpo cuando los poros abiertos tienen una cantidad determinada de agua para estar en equilibrio con el ambiente. A medida que las condiciones del ambiente cambian, también se modifica este valor. Si el material es compacto y no tiene poros, como el vidrio o el metal, el peso natural será igual al peso seco. Si los poros abiertos están totalmente vacíos, tenemos el peso seco, y este sí que va a ser un valor constante, porque se corresponde con el peso de la parte sólida. A continuación estaría el peso saturado, donde hemos metido agua en todos los poros abiertos. Y por último, el peso sumergido, que obtengo cuando meto la probeta en un recipiente con agua, por lo que al peso saturado debo restarle el empuje hidrostático, como veremos en unos segundos. La manera de calcular el valor de los pesos será la siguiente. Para el peso natural utilizaremos la balanza, con una muestra en condiciones normales. El peso saturado lo obtendremos después de sumergir de manera continuada la muestra en agua, y usaremos también una balanza. Para el peso seco secaremos la muestra en una estufa y luego la pesaremos. Y para el peso sumergido podemos usar una balanza hidrostática. Al observar el peso de una muestra sumergida, veremos que es inferior a su peso natural. Y para entenderlo deberemos recordar el principio de Arquímedes, que dice que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del fluido desalojado, es decir, al peso del volumen de agua que desplaza. Y este peso lo puedo obtener multiplicando el volumen aparente de mi muestra por la densidad del agua. Aquí te dejo un pequeño resumen de todos los tipos de peso y la relación que existe entre ellos, ya que el peso saturado será siempre el mayor, a continuación del peso natural, el peso seco y por último el peso sumergido. Vamos a pasar ahora a los volúmenes. Como tenemos materiales porosos, también deberemos diferenciar los tipos de volúmenes, ya que el espacio que ocupará el material será distinto. En primer lugar, podemos identificar el volumen de los agujeros.
el volumen que ocupan los poros abiertos y, por último, el volumen de los poros cerrados. El volumen sólido es el volumen que obtenemos si tenemos en cuenta solamente la parte sólida del material y, por lo tanto, eliminamos todo el volumen de los agujeros y los poros abiertos y cerrados. Por otro lado, el volumen relativo o impermeable es aquel que tiene en cuenta el volumen sólido y el volumen de los poros cerrados, es decir, el que nunca se va a mojar. En cambio, el volumen aparente es el volumen sólido más el volumen de todos los poros abiertos y cerrados. Por último, el volumen bruto o geométrico sería el volumen del sólido más poros abiertos y cerrados, incluyendo también los agujeros o perforaciones. Por ejemplo, si tenemos una pieza sencilla, como el tetraedro de un ladrillo, podemos calcular el volumen geométrico multiplicando la base por su altura. Vamos a pasar ahora al cálculo del volumen. Si tenemos una muestra con poros y geometría compleja y queremos conocer su volumen sólido, debemos machacar la muestra hasta convertirla en polvo. Para medir su volumen utilizamos un volumenómetro al que incorporamos agua, anotamos el volumen inicial de este agua y a continuación vertimos el polvo del sólido machacado. Volvemos a medir el volumen final y descontamos a este volumen final el volumen inicial para conocer el volumen sólido de nuestra muestra. Antes de terminar con los volúmenes, te dejo un pequeño resumen de sus tipos, las fórmulas que los describen relacionando también con el principio de Arquímedes en el caso del volumen aparente y, por último, la relación entre volúmenes. Vamos a retomar los conceptos iniciales de estas magnitudes de los materiales. Ya hemos hablado del peso, del volumen, así que nos quedan las densidades. Como sabes, la densidad es el peso por unidad de volumen. Para el cálculo de las distintas densidades siempre usaremos el peso seco, que es el que no varía en función de la humedad. Si dividimos el peso seco por el volumen sólido, obtenemos la densidad real o neta. Si lo dividimos por el volumen relativo o impermeable, obtendríamos la densidad relativa. Mientras que el peso seco dividido por el volumen aparente nos daría la densidad aparente. Y por último, con el peso seco dividido por el volumen geométrico, obtendríamos la densidad bruta o geométrica. También es posible relacionar las densidades con el volumen de los poros y el volumen aparente. Para terminar con estas propiedades, vamos a hablar de algunas proporciones entre magnitudes. En primer lugar, si nos fijamos en el porcentaje de sólido y vacío, tendríamos la porosidad. La porosidad se define como el volumen de poros por unidad de volumen aparente. En función del tipo de poros, podemos hablar de porosidad abierta para referirnos a la relación entre el volumen de poros abiertos y el volumen aparente. Por otro lado estaría la porosidad cerrada, que sería el volumen de poros cerrados por volumen aparente. Y por último, la porosidad total, que es el volumen de todos los poros abiertos y cerrados dividido por el volumen aparente. Estas relaciones las multiplicamos por 100 para hablar de porcentajes. Hay que tener en cuenta que la porosidad determina la resistencia mecánica, la durabilidad, la conductividad térmica y la absorción acústica, por lo que será un aspecto muy relevante de los materiales. Además, como te he comentado antes, podemos relacionar los volúmenes con las densidades, tal y como te muestro en este despeje de la fórmula. En segundo lugar, tenemos la compacidad. Definiremos la compacidad como el valor complementario a la porosidad total, es decir, el porcentaje de volumen sólido de todo el volumen aparente. La suma de porcentajes de porosidad total y compacidad debe de ser 100, que se corresponde con el material, con todas sus partes huecas y sólidas. En cuanto a otras relaciones y proporciones, hablaremos de la humedad natural o de equilibrio, como hemos visto antes en la higroscopicidad, que depende de la humedad ambiente donde se encuentra nuestra muestra. También nos va a interesar el coeficiente de absorción del material, que se corresponde al peso saturado menos el peso seco dividido por el peso seco y se multiplica por 100, por tratarse de un porcentaje. Por último, nos quedaría el módulo de saturación, que se define como el porcentaje de poros abiertos de la porosidad total del material. Tanto el coeficiente de absorción como el módulo de saturación nos van a ayudar para identificar aquellos materiales que tengan riesgo de heladicidad, es decir, que su porosidad sea tan elevada que pueda contener agua en sus poros y al helar lleguen a romper el material. Diremos que un material tiene riesgo de heladicidad y descartaremos su uso en zonas heladizas si su coeficiente de absorción es mayor al 15% y el módulo de saturación mayor al 70%. Fenomenal, si no te has quedado helado o helada al llegar hasta aquí, te informo de que hemos terminado con todo este apartado de la evaluación. Y para ver si lo has entendido, te propongo la siguiente pregunta. Fenomenal, con tu respuesta ya hemos terminado con las propiedades hídricas, así que ya puedes estudiar el esquema resumen que te he preparado
con el apartado de definiciones, recorrido y evaluación, además de seguir estudiando este glosario de términos que va creciendo para ampliar tu vocabulario. Muchísimas gracias por tu atención y hasta pronto.